Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, les da la bienvenida a la conferencia Las fosas ardeatinas, historia, significado y memoria de una masacre nazi en Roma. Por el carácter del evento, les agradecemos apagar los teléfonos celulares durante el desarrollo de la conferencia. Saludamos especialmente a los docentes, invitados especiales y a la comunidad universitaria que nos acompaña hoy. Como les decía al inicio, hoy nos convoca la conferencia Las fosas ardeatinas, historia, significado y memoria de una masacre nazi en Roma, a cargo del profesor Alessandro Portelli, quien es historiador, crítico musical, profesor de literatura angloamericana en la Universidad de Roma La Sapienza. El profesor cuenta con una importante trayectoria académica y se ha convertido en uno de los principales referentes internacionales de la historia oral. Además, ha investigado en terrenos del folclore la canción de protesta americana de Bob Dylan a Joan Baez, el cancionero italiano, el cancionero de la Lazio, entre otros. Entre sus obras, traducidas a diversas lenguas, que se han convertido en referentes imprescindibles y ocupan un lugar en los debates actuales, tanto en el campo de las humanidades y las ciencias sociales como en el de la política, se deben citar. La obra es vasta realmente, voy a mencionar una parte de ellas. Una muy importante que es parte, digamos, de los textos que usamos en los cursos que se imparten en la carrera en Historia en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, la Uccisione de Luigi Trastulli, Terni, de 1991. Otro texto, L'aeroplano e la stelle, storia orale de una realtà studentesca prima dopo la Pantera. L'ordine è già stato eseguito, Roma le fosse ardeatine, que es un libro que habla del fenómeno que el profesor va a tratar en el día de hoy. Citati parole, storia orale de una periferia romana. Otra obra, Storia orali, racconto, immaginazione, diálogo, que es un trabajo muy importante en el que uno puede observar cómo, digamos, el lugar que el profesor le ha dado, digamos, a la historia oral en términos de la historia, pues es mi opinión personal, trasciende la idea de pensar la historia oral como una técnica auxiliar de la disciplina y la pone en un punto en el que uno observa que tras el estudio de ese fenómeno de la historia oral se puede estudiar un problema central, digamos, en el discurso de la historia, que es el problema con respecto a la conformación del acontecimiento histórico. El profesor también ha escrito unos libros recientes, me comentaba, sobre las raíces de Bob Dylan y la música popular. La historia oral en ese sentido es, como él mismo lo menciona, es un género en sí mismo, un género dialógico y compuesto, en el cual se entrelazan los géneros discursivos utilizados por los narradores, es decir, los que usa el historiador durante la entrevista y en la escritura pública, y aquellos géneros producidos en la relación de dos sujetos. En otras palabras, podríamos decir que la historia oral es un género discursivo que la oralidad y la escritura han creado para hablar entre sí de la memoria y del pasado. El profesor en sus trabajos le hace un tratamiento realmente, a mi modo de ver, muy filosófico a ese fenómeno de la formalización del discurso que hay entre los linderos que se trazan entre la historia oral y el discurso escrito. En 1972 fundó el Circolo Gianni Bosio, un colectivo activista dedicado a estudiar el folclore y de promover la recuperación de la música popular italiana, pero como el mismo profesor lo comenta, no solamente le interesa la música popular italiana, sino el fenómeno internacional. Con sede en Roma, el colectivo publicó 23 años la revista I Giorni Cantati. En 1999 reanudó la actividad y continúa hasta la fecha. Entre 2006 y 2007 fue consejero comunal en Roma por el Partito de la Rifondazione Comunista
En 2008 fue delegado por el sindaco Walter Veltroni para la memoria histórica. En ese contexto contribuye a la implementación de la Casa de la Memoria de la Historia, inaugurada en el 2006. En 2013 fue distinguido con el título miembro honorífico y en 2017 le fue otorgado el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias pues por la compañía, los dejo en presencia del profesor Alessandro Portelli. Bueno, muchas gracias. Estoy encantado de encontrarme aquí en Medellín, que es un lugar bastante mitológico en el imaginario italiano también. Esta es mi primera visita en Colombia y en Medellín, entonces les agradezco mucho la presencia y espero que tendrán bastante paciencia y comprensión con mi español, pero hace lo mejor que pueda. Bueno, el 24 de marzo del 1944, en una cueva en la periferia de Roma, los ocupantes nazis, Roma estaba ocupada por los nazis desde el septiembre del 43, ejecutaron 335 rehenes oficialmente como represalia para una acción partisana, un ataque partisano del día antes, en que los partisanos, los resistentes clandestinos en Roma, habían logrado matar 33 policías de las SS alemanas en el centro de Roma. Y este episodio se ha vuelto en un lugar de la memoria, un lugar de la imaginación más, no solamente para el tamaño del número de las víctimas, sino también para sus implicaciones subjetivas, imaginarias y simbólicas. Porque la masacre de las fosas ardeatinas no es la mayor causa de muerte en la ciudad de Roma. No es la mayor causa, no es la masacre nazi más importante que ha pasado en Italia. Hay masacres en Toscana, Emilia, en que el número de las víctimas era desde 400 a 800 personas. No es la causa de muerte más importante en Roma durante la guerra. Los nazis deportaron más de 2.000 judíos a los campos de exterminio en Auschwitz y otros lugares y la mayoría no ha vuelto. La causa de muerte más importante en Roma durante la guerra fueron los bombardeos de los liberadores, que mataron más de 4.000 personas para liberarnos. Entonces, ¿por qué las fosas ardeatinas son una cosa tan importante? Para darles una idea de la importancia que este acontecimiento tiene en la memoria colectiva de la ciudad. La semana pasada estaba escuchando una cinta de una grabación que hice en 1970, cuando el movimiento de los sin casas había ocupado un predio en un barrio de Roma y la policía vino a echarlos. Y hay las voces de la gente en la calle y se oye a alguien que dice 10 italianos para un alemán. Esto hacían los 10 italianos para un alemán, lo que los nazis hicieron en las fosas ardeatinas. Ahora, cada ejemplo de violencia policial, de violencia sobre las casas populares, inmediatamente llama a la memoria de las fosas ardeatinas. Y también hay la voz del policía que dice,
recibimos una orden, tenemos que ejecutarla, tenemos que realizarla, que es exactamente lo que decían los nazis cuando les acusaban de los masacres en Auschwitz o en Roma. Entonces, ¿por qué es tan importante metodológicamente? Las fosas ardeatinas se llaman fosas después de la masacre. Antes se llamaban cuevas ardeatinas, que son unas cuevas de pozolana, que es un material que se utiliza para hacer cemento, que se utilizó en el boom de edificaciones en Roma al fin de los años del siglo XIX. Entonces, simbólicamente, esa cueva donde se extraía material se ha vuelto en una fosa donde se colocan cuerpos. Hay muchas razones por qué es un hecho muy importante en el nivel simbólico, en el nivel de la imaginación. Primero, el lugar donde pasó. Porque la mayoría de las masacres nazis en Europa occidental, en Italia sobre todo, tuvieron lugar en pueblos, en contextos rurales. Esa es la única masacre metropolitana en Europa occidental. En Europa Oriental hay cosas distintas, en Kiev y algo así, pero en la Europa Occidental esta es la única masacre en una gran ciudad. Y no es una ciudad cualquiera, Roma. Simbólicamente, Roma es tal vez la ciudad con más historia no sé si en el mundo, pero en la civilización occidental. Entonces es un símbolo de toda la tradición de la cultura occidental. Y es también la capital de la Iglesia Católica. Y entonces hay todo un problema del papel del Papa, de la Iglesia en esa cosa que dejaré de lado hoy. Pero el hecho de una masacre en este lugar tan simbólico, lo vuelve distinto, diferente de masacres con tal vez más víctimas, pero en lugares desconocidos y marginales. Es como una masacre en el centro de la historia de la civilización de la civilización europea y del occidente. También es la capital de Italia. Y eso tiene consecuencias simbólicas y también demográficas. La mayoría de las masacres nazis en Italia se pasan en un pueblo, y entonces la demografía de las víctimas es bastante homogénea. Pero en una gran ciudad, la composición de las víctimas es como una sección transversal de una población urbana. Entonces, en las fosas ardeatinas hay de todo. Hay todos los barrios de Roma, donde quiera vayan en Roma, se encuentran en Roma, hay placas que conmemoran a alguien del barrio que lo mataron en las fosas ardeatinas. Hay víctimas de 14 y de 72 años. Hay todas las opciones políticas. Hay comunistas, socialistas, liberales, republicanos. Hay todas las opciones religiosas. Ese es uno de los muy pocos lugares en que judíos y no judíos murieron juntos. Hay 72 judíos que los mataron, y hay católicos y hay ateos,
todos esos comunistas militantes. Y hay todas las profesiones. Hay abogados, hay profesores, hay estudiantes, hay vendedores de calle, hay artesanos, hay donde vayas en Roma encuentras placas en todos los lugares de trabajo. A la estación de trenes hay una placa con los nombres de los trabajadores del ferrocarril. Cuando se iba a pagar los impuestos, encontrabas una placa con la lista de los trabajadores del sector financiero que murieron en las fosas ardeatinas. Entonces, no hay nada en Roma que no tiene un contacto, una relación con esta masacre, una masacre que nos envuelve a todos. Y también es una masacre nacional. Es una masacre nacional porque, como Roma era la capital, en Roma habían confluido gente de toda Italia para estar en los oficios públicos. Entonces, donde quiera que vayas en Italia, encuentras placas y memorias de las fosas ardeatinas. Hay 9 víctimas que venían de la isla de Sardinia. Hay gente que viene de Apulia, que viene de Trieste. Es una masacre nacional. Entonces, la primera razón por qué eso es muy importante es una razón que, de alguna manera, inmaterial. Es una razón simbólica y una razón demográfica. La segunda razón por qué es tan importante es cómo se ha llevado a cabo. Cómo se lleva a cabo. Porque en muchas placas que encuentres, en la memoria oficial, la memoria institucional, dicen la masacre barbárica de los salvajes alemanes. No fue una masacre barbárica. No fue una masacre barbárica. Para llevar a cabo esta masacre, hizo falta toda la organización del Estado moderno, la burocracia, la logística, el ejército. Porque lo que pasó fue eso. Cuando los partisanos atacaron esta unidad de policía nazi en el centro de Roma, y fue una batalla en que los alemanes fueron derrotados por los partisanos, una humillación que llamaba inmediatamente a la reacción. La orden del Führer fue de derrumbar el centro de Roma y deportar 10.000 personas de Roma. El comandante de las tropas alemanas en Roma dijo, bueno, no se puede hacer. Primero, a nosotros esta ciudad nos gusta bastante, sería una lástima de destruir el centro de Roma. Segundo, para deportar 10.000 personas habrá que sacar tropas del frente y esto militarmente no se puede hacer. Entonces, porque todos dicen las órdenes de Führer no se podían discutir. Se discutían. Y entonces hubo toda una negociación y el resultado final fue 10 italianos para cada alemán fallecido. Y que es muy distinto de las masacres salvajes en que un grupo de militares se vuelve loco, tiene pánico y mata todo lo que encuentra, como la masacre de Sant'Anna de Stazzema en Toscana, donde mataron 400 personas, mujeres, niños, viejos, todo. En las fosas ardeatinas todo fue mucho más ordenado, regular. El comandante de las SS en Roma
Obersturmführer Herbert Kappler, cuando llegaron a la decisión de hacer una lista de 330 candidatos a la muerte, ¿qué hizo? Se sentó en su oficina, como todos burócratas, y hizo una lista, un elenco, como hacía mi padre, que era un burócrata, para hacer la lista de los niños que tenían derecho de andar en vacaciones al mar en el verano. Los gestos, el lenguaje del cuerpo, la relación con la oficina, con el padre, son los mismos, solo que esta era una lista de gente para matar. Y cuando se llegó a esta cosa de 10 italianos, el comandante de las SS dice, no es un problema, ya tenemos más de 330 personas que ya están condenadas a muerte, entonces solo vamos a matar gente que los matarían de toda manera. Va en la oficina, lleva los archivos, busca, y solo tienes 3. Entonces es todo un trabajo de hacer una extensión de los criterios que hacen que una persona sea digna de muerte, todo el candidato a la muerte. Los que no estaban condenados a muerte, pero estaban acusados de acciones que podían llevar a una condena a muerte. Los que fueron acusados que tenían una condena de 15 años, de 10, de 2, y le faltaba. Entonces llamó al Comando Superior de las SS, ¿qué podemos hacer? Me faltan nombres. Y el comandante dijo, ¿no tienes unos judíos? Y él dijo, ¡qué idea! Es muy más fácil incluir judíos que italianos, cuya culpabilidad es más difícil de demostrar. Primero, los judíos eran italianos. Segundo, ¿de qué eran culpables? De ser judíos. Y eso incluye un elemento más en la complejidad de la masacre, porque tienes gente que los mataron por lo que habían hecho, prisioneros políticos, y no les bastaban. Gente que los incluyeron por lo que eran los judíos, 32. Y gente que los incluyeron porque estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Yo entrevisté a un señor que me dijo que su padre era en este pueblo de Genzano. Genzano es en el alrededor de Roma, es un pueblo de producción de vino. Entonces, mucha gente de Genzano venía a Roma a llevar el vino a los restaurantes, a las tabernas. Y el padre de ese señor estaba llevando su carga de vino a un restaurante cerca del lugar donde fue el ataque partisano, y los alemanes arrestaron todos los que estaban allí, y se dieron cuenta de que este señor, que no tenía nada que ver con la acción partisana, pero 15 años antes lo habían acusado de ser comunista. Entonces, si un sospechoso de comunismo está aquí, está de alguna manera involucrado, y lo mataron. Entonces, hay todas estas distintas causas de muerte. Entonces, todas las edades, todas las historias personales, todo esto, todas las diferencias. La única cosa, y volveré a hablar de eso, lo único que no son, que tienen todos en común es que son todos hombres, es el género. Y entonces,
Esta es una memoria de sobrevivientes, y las sobrevivientes son mujeres. Es una historia es una memoria muy, muy de mujeres. Entonces, escribe este elenco, esta lista, y después necesitas encontrar un lugar donde vamos a hacer esta cosa. ¿Cómo puedes matar 330 personas? Necesitamos una fosa común. Y esa fosa común son las cuevas que están se llaman fosas ardeatinas porque están en la vía ardeatina, que es una vía que va desde el centro de Roma al mar. Y lo llevan allí. Para llevarlos tienen que tener camiones, tener una logística. Entonces es una masacre muy, muy civilizada. No se podía hacer si no teníamos la burocracia, el Estado moderno, la logística, que es lo mismo que vale para toda la Shoah. La Shoah no es un acto barbárico, no es un acto salvaje. Los salvajes no pueden hacer las fosas ardeatinas o Auschwitz. Solo nosotros, solo nuestra civilización. Y entonces, una de las razones por qué las fosas ardeatinas son tan importantes es que no llaman en causa. La Shoah y las fosas ardeatinas son las raíces de la Europa moderna. Son cosas que solo un pueblo civilizado puede realizar. Y la tercera es la memoria. Hay dos niveles de la memoria. Un nivel de memoria pública y un nivel de memoria privada, personal. El nivel de la memoria pública es el nivel más problemático. O, de todas maneras, el nivel que inmediatamente sale cada vez que tú mencionas las fosas ardeatinas. Porque les voy a contar una anécdota. Yo escribí un libro sobre las fosas ardeatinas y era candidato a un premio literario, el premio Viareggio, que es el premio más prestigioso de todo eso. Y el día en que iban a anunciar quién había ganado el premio, me llaman por teléfono y me dicen, quédate cerca del teléfono porque en una hora o dos vamos a anunciar el ganador, que es una manera no oficial para decir que has ganado. Bueno, ¿qué hace la esposa del ganador del premio literario, que lo van a anunciar en la tele en la tarde? Va a la peluquería. Y va a la peluquería y está allí y llega la noticia oficial que gana el premio. Entonces le llamo en el móvil y le digo, bueno, es así. Y el peluquero le dice, ¿qué? Buenas noticias. Y él dice, sí, mi marido ha ganado este premio. De un libro. ¿Y de qué habla este libro? Las fosas ardeatinas. La señora sentada a su lado dice, los cobardes comunistas que atacaron los alemanes y que dejaron que 330 inocentes fueran matados porque no se entregaron cuando los alemanes los buscaban. Mi esposa dice, mira, mi marido acaba de ganar este premio porque escribió un libro de 450 páginas en que demuestra que no fue así. Y la señora, bueno, si había hablado conmigo, no habría escrito este libro. Porque el mito es una cosa muy importante. El mito no acepta
información, ¿no? Porque es una cosa que es necesaria a tu identidad, ¿no? Entonces, esta narración equivocada, este mito equivocado de las fosas ardeatinas es uno de los relatos míticos en la memoria de la ciudad de Roma. ¿Y cómo es? El mito es que como los partisanos atacaron los alemanes en el centro de Roma, los nazis pusieron carteles en toda la ciudad diciendo si los culpables de esta acción terrorística no se entregan, tenemos que ejecutar 10 italianos para un alemán. Entonces, de paso, no eran todos alemanes. Parte de las víctimas venía del Sud-Tirol, que es una región italiana de lengua y tradición germánica. Entonces, nunca pusieron estos carteles. Nunca buscaron, intentaron encontrar los partisanos, los culpables. De inmediato la reacción alemana fue la represalia de masas. ¿Por qué? Porque esa no es una cuestión judicial en que hay un crimen, una ofensa y tú buscas el responsable de esto. No, es una acción militar. El problema que los alemanes tenían en Roma era que, bueno, con fuerzas bastante limitadas tenían que controlar una ciudad de 1 millón de habitantes, cuya mayoría era clandestina, cuya mayoría era hostil. Entonces solo podían controlar la ciudad con el terror, con la imagen que eran invulnerables, que no se podía ganar con ellos. Y en toda la resistencia en Roma hubo muchas acciones partisanas en que atacaron a los alemanes, pero pasaron en lugares isolados, en la noche. El ataque de Via Rasella del 23 de marzo fue la primera vez que un ataque masivo tuvo lugar en el centro de la ciudad. Entonces, y en que los alemanes fueron derrotados. Entonces era una humillación militar que podía poner en duda el hecho de que no se podía hacer nada contra ellos. Y entonces era muy necesario no atrapar a los culpables, sino terrorizar la ciudad y punir la ciudad por eso. Pero hay este mito antipartisano, este mito que es una historia que la inventaron los fascistas de inmediato, pero la difundí la Iglesia Católica y la derecha y los sectores conservadores como una narración anticomunista en la Guerra Fría. Y en los años 90, cuando por la primera vez tuvimos un gobierno de extrema derecha en Italia, culpabilizar a los partisanos era una manera de poner en duda las bases morales, éticas de la resistencia antifascista, que son las bases políticas de la democracia italiana del posguerra. Entonces era dado de vuelta central en el revisionismo histórico antifascista. Y por eso era muy importante
demostrar que no fue así. Y eso se sabe no solo porque, porque la gente, los testigos de entonces se lo acuerdan, pero también porque está en las fuentes escritas, en los archivos. Cuando el comandante supremo de las tropas de las fuerzas nazistas en Italia Central, general Kesselring, estaba en el tribunal aliado que lo estaba juzgando por sus crímenes de guerra, el juez le preguntó: mira, podrías haber puesto carteles en la ciudad diciendo que preguntando que los partisanos se entregaran Y él dijo: mira, hubiera sido una buena idea, pero nunca pensemos en esto. Solo busquemos una represalia. Entonces, la primera cosa es el mito de la culpa de los partisanos que provocaron los nazis, primero, y no se entregaron. Primero provocaron los nazis. No sé si conocen esta película de Roberto Rossellini, Roma città aperta, Roma ciudad abierta, porque el gobierno italiano había, antes de la ocupación alemana, había anunciado que Roma era una ciudad abierta, que Roma quedaba fuera de las operaciones militares. Esto nunca tuvo una aplicación concreta, y en Roma había toda una actividad de resistencia partisana, porque Roma era el centro logístico de las fuerzas alemanas que estaban combatiendo en el frente de Anzio Cassino en el sur. Entonces Roma no era una ciudad abierta. El título de esta muy famosa película, muy clásica, es un título irónico, pero el mito de que Roma era una ciudad abierta, la consecuencia es que la gente se cree que en Roma no pasaba nada, antes que estos partisanos estallaron esta bomba en el centro de Roma y provocaron la reacción nazi. No es así, pero el mito de la ciudad abierta es parte de esta narración equivocada. Segunda cosa es esta cosa de que los partisanos no se entregaron. El día después de la masacre, el diario oficial de la Iglesia Católica del Vaticano, el Osservatore Romano, salió con un editorial que decía: bueno, un hecho muy trágico, 330 víctimas, 33 víctimas y 330 personas sacrificadas por los responsables que fueron, que no se consiguió, que no se logró atrapar. Bueno, para la Iglesia Católica, las víctimas eran los SS nazi, y las personas matadas en las fosas argentinas eran sacrificadas, que a mí me parece que en un diario católico la palabra sacrificado es una palabra muy, muy pesada, porque es casi como si la masacre fuera, sacrificio de Jesús, fuera un ritual litúrgico de purificación, y los culpables que no se logró atrapar. Los culpables son los partisanos. Y esto salió el día después de la masacre, y es la matriz de todas estas narraciones antipartisanas y de esta mitología. Y sí, cuando yo estaba trabajando en la historia oral, no la historia oral de la masacre, sino la historia oral de la memoria de la masacre, entrevistaba cualquiera y les preguntaba: bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado entre el ataque partisano y la masacre? En la actualidad fueron 22 horas, la mayoría de noche, nocturnas. La gente decía: una semana, 6 meses, porque
en la imaginación tienen que darles a los alemanes el tiempo para buscar los culpables. Entonces el título de mi libro es La orden ya fue ejecutada, porque de hecho los alemanes nunca anunciaron que iban a perpetrar esta represalia, sino dieron la noticia a la población solo después que la habían hecho. Entonces los partisanos no tuvo nunca no tuvo la oportunidad, también si lo hubieran querido, de entregarse. Yo entrevisté, uno de los entrevistados es el héroe de la resistencia romana, el que incendió la bomba que estalló y que mató a estos policías de la SS. Porque el problema es, en su autobiografía siempre todos los partisanos que actuaron en esta batalla siguieron diciendo era una batalla necesaria, era justo, era parte de una guerra de liberación. Estamos en su autobiografía, Rosario Bentivegna, que era el líder de este grupo clandestino, escribe: yo estuve en Via Rasella y aún estoy allá. Bueno, en 49, en el tribunal donde se juzgaba el comandante nazi que organizó la masacre, le preguntaron a Rosario que, bueno, sabemos que nadie te pidió que te entregaras, pero ¿qué habrías hecho si te lo habían pedido? Y él dijo: bueno, yo estaba luchando para todo el pueblo italiano, era mi responsabilidad, seguro que me habría entregado. En 1960, una periodista lo entrevista y le dije: ¿qué habrías hecho? Y él dijo: las órdenes eran de nunca entregarse, porque no solo te matan a ti, pero te torturan también. Si no te torturan también, y vas a derrumbar toda la organización. Entonces, nunca me habría entregado, porque las órdenes eran de no hacerlo. Cuando yo lo entrevisté la primera vez, en 1990, ¿qué habrías hecho? Bueno, por supuesto me habría entregado. Con mis pistolas, bombas, metralladoras, habría llevado conmigo lo más que muchos de ellos, antes que ellos me mataron a mí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que políticamente, también éticamente, los partisanos saben muy bien que estaban en el justo y en el cierto. Era una lucha necesaria, una lucha patriótica, una lucha de liberación, todo esto. Pero saben también que los 335 que murieron como consecuencia de esta acción que ellos habían llevado a cabo. Y esa es una cosa que nunca dicen en público, que pero siguen preguntándose, siguen pensando en esto: ¿qué habría hecho? ¿Qué habría hecho? Entonces hay un nivel racional y un nivel emocional, emotivo. Lo mismo pasa con los parientes, los sobrevivientes de las víctimas. Una señora muy militante comunista que le mataron el padre. Y ella me decía: mira, yo estoy completamente de acuerdo con los que los partisanos hicieron, pero no los quiero ver. No quiero estar en el mismo lugar con ellos, porque no puedo aguantar a ver el hecho de que son héroes, pero su heroísmo ha causado
la muerte de mi padre. Entonces hay esos dos niveles. Y lo que yo pienso es que el hecho de que haya todos estos relatos equivocados, míticos, es un hecho político-ideológico, pero es también un hecho que tiene que ver con la lógica de la memoria. Primero, si hace falta inventar todas estas explicaciones, todas estas cosas, un poco es para humanizar a los nazis, pero es sobre todo porque lo que pasó es tan absurdo que no se puede creer. Y entonces tienes que inventar otras narrativas. ¿Y por qué no se puede creer? Porque la memoria siempre es la relación entre dos momentos en el tiempo. El momento del acontecimiento, 1944, lleno de la guerra, y el momento de la memoria, 1948, 1995, que es un tiempo de paz. Y en el tiempo de paz, el editorial del Osservatore Romano está en esta lógica. En el tiempo de paz la lógica es, hay un crimen, para los alemanes la acción partisana era un crimen, entonces la cosa lógica es de buscar los criminales, los partisanos. Como no puedes encontrarlos, le haces una presión moral sobre ellos, diciendo, mira, si no te entregas, vamos a matar toda esa gente. Y sobre la población para que los denuncie. Entonces es una lógica judicial. Crimen y castigo, crimen y punición. No era la lógica del acontecimiento. La lógica del 44 era una lógica militar. Y la lógica militar era, no importa, si encontramos quién lo hizo, bueno, los vamos a matar. Pero el problema es restablecer el control sobre la ciudad, terrorizar la ciudad, decirle a la ciudad, si nos tocas, el precio es tan alto. Entonces hay una lógica del tiempo, una lógica del tiempo del acontecimiento, una lógica del tiempo de la memoria. Y eso crea esta imposibilidad esta misinterpretación en la memoria. Y después hay toda la dimensión ideológica que decía. Última cosa que lo hace tan importante es la memoria personal, la memoria individual. Y la mayoría de los parientes de las víctimas, yo he entrevistado como casi 100, dicen, bueno, era necesario. Los partisanos era una guerra de liberación, y después, entonces, bueno, pero, ¿y cómo van a sobrevivir? ¿Cómo van a sobrevivir? Porque tú matas 335, porque los alemanes se equivocaron en hacer la lista y mataron más de los que de la relación 10-1. Matan 335 hombres, varones, padres, maridos, hermanos, y dejas todas estas mujeres y chicos y niños. Y es un tiempo, los años 40, en que la mayoría de las mujeres no tenían trabajo fuera de la casa. Y el problema de esta gente es de cómo vamos a sobrevivir. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Y la memoria de los chicos, que los pusieron en orfanatos, que los pusieron que vivieron tiempo de pobreza, con esta congoja tremenda en la casa, que unos dicen, solo se hablaba de eso.
éramos obsesionados. Y hay otros que dicen, éramos obsesionados porque no se hablaba, había un silencio. Pero es un sentido de muerte, de duelo, de congoja en la vida diaria, en el diario. Y, bueno, ¿cómo vas a sobrevivir? Dos anécdotas antes que me calle. Bueno, uno de los problemas de la entrevista de historia oral es cuando se apaga la grabadora, cuando se ha acabado la entrevista. Porque en la entrevista hay una orden del día, una agenda del historiador que tú tienes unas preguntas. Hay una agenda del narrador que tiene cosas que necesita decir que tú las preguntes o no. Y hay cosas que no están en la agenda del narrador y no están en la agenda del investigador. Y que salen en momentos en que la entrevista se vuelve el más informal posible. Entonces, estoy entrevistando a una señora extraordinaria, Ada Pignotti se llamaba. Tenía 24 años, estaba 4 meses casada, nunca se interesaron de política o nada, le mataron el marido y un cuñado y un sobrino, porque se encontraban en un apartamento cerca del lugar del ataque partisano y el portero del apartamento, del edificio, los porteros eran la mayoría espías del régimen fascista, los había denunciado 10 años antes porque no iban a los rituales del sábado fascista. El sábado, en el régimen fascista, el sábado no era día laborable porque tenías que andar a las ejercitaciones militares, a la premilitar, a los rituales del régimen. Ellos no acudían y entonces eran sospechosos. Cuando los alemanes se encuentran esta gente que eran sospechosos, que se encontraban en un lugar donde vivía una persona que era sospechosa de ser antifascista y estaba a la esquina del lugar del ataque a partisanos, bueno, los mataron a todos. Y Ada Pignotti había pasado la vida relatando esta historia, hablando de eso. Era una testigo fundamental para esta memoria. Y bueno, yo tenía cosas que quería escuchar, ella tenía cosas y hablemos 1 hora y media. Y después, porque yo aún utilizaba una grabadora, utilizaba cintas que son bastante caras, se la pagaba de mi bolsillo, aún tenía un poco de cinta vacía, y entonces cuando ella acabó todos sus relatos, yo acabé todas mis preguntas, seguimos platicando con la grabadora encendida. Y ella se empezó a hablar de la sobrevivencia. Y me decía esta cosa extraordinaria de cómo tuvieron a acudir a oficios de la iglesia, del gobierno, para buscar un subsidio, para buscar una ayuda, para buscar una pensión. Y a mí me llamaba a la mente cosas hay una canción del viernes de Pascua, cuando se habla de María, de la Virgen, que viaja en todo el país buscando a su hijo. Y estas mujeres completamente de negro, que viajan en la ciudad, buscando una sobrevivencia. Y ella decía,
bueno, donde quiera que ibas, la gente pensaba que tú estabas a su disposición, a disposición de ellos. Y yo le pregunté, señora, ¿en qué sentido? Y él me dijo, mira, en el sentido que sabes. No tenía la palabra, molestias sexuales, pero sí tenía la experiencia. Y a mí esta cosa me ha hecho una herida muy más personal, porque, bueno, el marido lo mataron los alemanes, yo no soy, los nazis, las belgas, nazistas, yo no soy de ellos. Pero esta cosa que estas viudas no solo tuvieron la pérdida, sino también la humillación, la ofensa de la molestia sexual. Esta es una cosa que tiene que ver con la cultura masculina de donde yo vengo. Y entonces, el problema es que siempre nos dicen en la historia oral, bueno, pero ¿cómo vas a generalizar? Porque, mira, el problema es que yo no tenía ni idea de eso, pero ella no tenía idea que era un hecho históricamente importante, porque solo tenía el tercer año de educación elementar. Entonces no sabía que había algo como la historia de género, como la historia de la sexualidad. Por ella la historia era la historia de reyes, batallas, era la historia de su marido, no era su historia. Y la cosa importante en la historia oral es que siempre es la historia de la persona con quien estás hablando. Es siempre autobiografía, no es testimonio. Y entonces no se había dado cuenta de que eso era importante. En la historia oral hay que redefinir qué es historia, qué cosas están en la historia. Y la segunda cosa era que la pregunta, bueno, pero es un hecho individual, ¿cómo vas a generalizar? Y entonces lo único que se podía hacer era verificar si era solo una cosa suya. Y entonces, pero no puedes preguntar a señoras mayores, señora, ¿tuvo molestias sexuales en los años 40? No se puede hacer. Pero la entrevista no es una cuestión de preguntas y respuestas, es una cuestión de abrir un espacio narrativo. Aquí estoy, háblame. Y entonces yo decía, estoy seguro que para mujeres jóvenes fue un tiempo muy difícil y todas tenían historias de eso, de molestias sexuales. Porque en la cultura varonil italiana de clase media, una viuda es una preda legítima. No tiene quien la defienda, no es virgen, entonces se puede. Entonces todas tenían esta cosa tremenda. Y el hecho de que esa es una memoria de mujeres ilumina mucho la cultura masculina de mi país. Y el último episodio. Entrevisté una señora, Giovanna Polli. Giovanna Polli trabaja en la oficina postal, en la oficina de correos de un pueblo en el sur de Roma, un pueblo rural. No es poeta. Pero mataron a su padre y su madre eran cuatro hijas. Tenía estas 4 hijas que tenían que sobrevivir. Y tiene dos anécdotas. Uno es cuando su madre, su abuela, vivían juntas con su abuela, su madre y las 4 hermanas. Su abuela fue a la tienda abajo en la calle y a comprar
comida y volvió pronto y le dijo a la hija, mira, qué gentil el señor de la tienda que me hizo pasar la fila. Y la madre le dijo, ¿no te has dado cuenta de que lo hizo porque no te quiere ver? Porque hay una contradicción tremenda. Roma vivió 9 meses de muerte, de silencio, de opresión. Y a la liberación, bueno, toda la ciudad quería volver a la vida. Y estas 335 viudas completamente de negro, en las calles, en las tiendas, en las oficinas, llevaban la memoria de la muerte. Y entonces, mucha solidaridad, pero que se queden en su lugar, que vayan a llorar a las fuerzas ardeatinas y todos esos, pero que no vengan en mi tienda, que no le podemos ver. Y contaba que un día, 20 años después, años 60, dije, bueno, telefoné a mi madre, llamé a mi madre por teléfono, le digo, mamá, ¿cómo va? ¿Qué estás haciendo? Estoy llorando. ¿Por qué? Estoy llorando para mi pobre marido. ¿Ahora? Antes no tenía tiempo. Esta señora salía de casa temprano en la mañana a trabajar en un laboratorio come cucitrice, ¿no? De sartoría, ¿no? Y de sastrería. Y volvía, le daba la comida a las hijas, le cosía los calcetines y salía a trabajar toda la noche a los teléfonos del Hospital Central. No tenía tiempo. Y su hija dice, estas viudas eran viudas locas. No tuvimos el tiempo, perdone la expresión, para disfrutar esta congoja, para disfrutar este duelo, para pensar en esto. Y es una metáfora fantástica, porque eso es un duelo lavado, es una memoria de mujeres, es un duelo lavado, es un duelo doblado, es un duelo lavado, planchado, doblado y puesto en el cajón. Y cuando tuvimos el tiempo para concentrarnos en esto, para disfrutar de esto, era demasiado tarde y nadie quería escucharnos. Bueno, eso es el sentido de todas estas cosas. Que el trabajo de historia oral no es solo un trabajo de averiguar los hechos del pasado. Porque lo que pasó a las fosas ardeatinas se sabe muy bien. Está en los archivos, está tan fácil de documentar que los historiadores de verdad, no los aficionados como yo, nunca pensaron que era necesario escribir algo, porque está así en los archivos. Lo de que no se habían dado cuenta es que el hecho histórico importante no es solo la masacre, sino la memoria, sino el sentido que este acontecimiento tiene en la práctica social del presente. Y entonces la memoria equivocada, mítica, falsa, antifascista, anticomunista de las fosas ardeatinas es una memoria que sirve a hacer posible que Italia hoy tenga un gobierno de extrema derecha, porque sirve a demolir la valencia democrática, de democracia participada, antifascista que está en la Constitución democrática italiana. Y la segunda cosa es que
hay niveles de memoria que no están en ningún documento. No hablo solo de las molestias sexuales, hablo de la dificultad de disfrutar el duelo, de cómo esta cosa no se acabó con la muerte de las víctimas, que la memoria no tiene, que la memoria no tiene fin. Walter Benjamin dice, un acontecimiento pasado tiene un inicio y tiene un fin. Un acontecimiento recordado es para siempre. Yo pienso que eso vale para la memoria y el sentido de las fosas ardeatinas. Gracias por su paciencia.